Muy buenos días, amados hermanos, queridos amigos que nos visitan, hermanos que nos acompañan de otras congregaciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana y vamos a estar atentos a este mensaje y ojalá que sea de beneficio para su vida espiritual. Es una lección que en alguna ocasión la he enseñado y quiero en esta mañana dar un repaso a esta lección que me parece muy importante. Para llegar al cielo, hermanos, se necesita algo más que asistir a la iglesia con regularidad. Y es algo que frecuentemente decimos. Se requiere más que sentarse a escuchar a un hermano predicar, a un estudio, una clase. Se requiere, hermanos, que recibamos la palabra de Dios. Se requiere que la hagamos nuestra, que sea la palabra, la escritura, nuestra fuerza motriz, que esa palabra nos transforme interiormente y que se manifieste en nuestros actos externos a través de nuestra obediencia. Eso es algo que es indispensable. Sin embargo, para que esto suceda, para que la palabra de Dios sea esa fuerza motriz y para que nos transforme y para que se pueda demostrar en nuestra vida, hay algo muy importante que nosotros necesitamos tener. Si no tenemos eso, difícilmente la palabra de Dios va a poder hacer su trabajo. Si no tenemos esto que quiero enfatizar esta mañana, difícilmente, hermanos, el mundo puede darse cuenta de la clase de personas que nosotros afirmamos ser, cristianos, hijos de Dios, etc. Por ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 8, versículo 15, el Señor nos dice esto: se requiere un corazón bueno y recto. Esto es indispensable. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios, hermanos, no tiene defecto alguno. Nosotros la escuchamos, venimos a este lugar, nos sentamos, oímos estudios, clases, predicaciones, y la palabra de Dios puede hacer un trabajo grandioso, un trabajo maravilloso en la transformación de las personas. Pero es muy importante que nosotros tengamos la clase de corazón correcto. Dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando explica la parábola del sembrador. ¿Es posible dar fruto con perseverancia? Sí. ¿Es posible retener la palabra de Dios? Sí. Pero ¿qué clase de corazón tenemos? Para poder llevar a cabo esto se requiere un corazón bueno, un corazón recto. Para que la palabra de Dios produzca frutos con perseverancia se requiere de buena tierra. La cuestión es, hermanos, ¿cómo es un corazón bueno y recto? ¿Usted lo tiene? ¿Yo lo tengo? ¿Lo tenemos? Esta clase de corazón que dice el Señor, ¿es el corazón que hay en usted? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo darme cuenta si realmente tengo un corazón así? Un corazón capaz de dar fruto con perseverancia. ¿Cómo llegar a tenerlo si acaso me doy cuenta que no lo tengo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos da, ¿verdad?, una guía en cuanto a cómo llegar a conocer y cómo llegar a tener esta clase de corazón. Podemos ver en la Escritura, hermanos, que un corazón bueno y recto es un corazón que razona. Un corazón que razona, ¿sí? Mientras nosotros no tengamos esa buena disposición de razonar, de meditar, de reflexionar, de recapacitar en cuanto a lo que la Biblia dice, no podemos considerarnos como un corazón bueno y recto. Y es que, hermanos, la verdad nunca tiene temor a la investigación. La verdad nunca tiene temor al cuestionamiento. Si realmente andamos en la verdad y queremos hacer lo correcto, no vacilaremos en considerar, no dudaremos en escudriñar, en analizar con una mente abierta, con una mente sincera. Si su corazón es bueno y recto, estará dispuesto a hacer esto. Hay quienes se cierran, hay quienes dicen, no quiero oír, y tapan sus oídos y no quieren ellos indagar o escudriñar o analizar lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿qué clase de corazón tienen esas personas?
Un corazón bueno y recto es aquel que considera, que escudriña, que analiza, que su mente es abierta y es sincera para poder considerar todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es bueno confiar en las personas, es bueno hasta cierto punto, pero hermanos, el corazón bueno y recto no se conforma simplemente con confiar en las personas. El corazón bueno y recto es un corazón que va más allá. Su confianza está en lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Y podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, como ejemplo, los judíos ahí en Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Decía, es bueno confiar en las personas. Y los hermanos, los que se convirtieron antes judíos, ahí en Berea, podemos notar que de alguna manera no manifestaron cierta indiferencia a la predicación de Pablo. Los de Tesalónica sí. Inclusive Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Pero cuando llega a Berea, ellos no tuvieron esa mala actitud que tuvieron los tesalonicenses. Sin embargo, hermanos, tampoco los de Berea confiaron ciegamente en lo que Pablo les enseñaba. Si podemos ver, podemos percibir, no eran ni de un extremo ni del otro, ¿sí? No eran ellos personas agresivas, personas que no estaban dispuestas a escuchar, pero tampoco eran personas que simplemente a chueco o derecho iban a aceptar lo que Pablo les dijera. Ellos eran unas personas que razonaban, ¿sí? Eran unas personas que estaban dispuestos a analizar con una mente abierta, con una mente sincera, a escudriñar de acuerdo a lo que Pablo decía y de acuerdo a lo que las Escrituras enseñaban, si era correcto o no lo que él estaba diciendo. Una mente abierta, un corazón bueno y sincero. Ellos estudiaban, examinaban, analizaban cada día las Escrituras para comprobar si lo que Pablo enseñaba era verdad o no. Es triste, hermanos, pero muchas personas aceptan y abrazan una religión sin examinarlas. Hay personas así. Sí, a veces usted tendrá la oportunidad de conversar con alguien y dice la persona, no, pues es que yo soy católico, ¿verdad? Soy católico o soy de tal o cual religión. Pero ¿en base a qué? ¿Sí? ¿En base a qué? Muchos han aceptado o han abrazado una religión sin examinar realmente lo que ahí se profesa, sin examinar a la luz de las Escrituras como lo hacían los de Berea, si lo que ahí se enseña, lo que ahí se dice, lo que ahí se practica, realmente es verdad o no es verdad. ¿Sí? Cuando una persona, hermanos, acepta o abraza una doctrina, una práctica, una religión, sin razonar realmente lo que ahí se está haciendo, lo que se está enseñando, ese corazón no es la clase de corazón que Dios busca. No es. No es el corazón bueno y recto que describe la palabra de Dios. No lo es. No es así. La aceptan a veces porque es la religión de sus padres. Es que desde mis abuelos hemos sido de esta religión. Mis antepasados. Y pues nosotros también. Dicen algunos. La aceptan tal vez porque cierto ministro o pastor o persona religiosa les asegura que es la verdad y simplemente toman la palabra de la persona sin razonar a la luz de las Escrituras lo que se les está enseñando. La aceptan a veces porque ellos se sienten cómodos creyendo tal o cual cosa, porque es algo que les gusta, porque es algo que les hace sentir bien. Dicen algunos, pues es que yo me siento bien ahí en esa iglesia y ahí está, ¿verdad? Otra vez, ¿es un corazón que razona? No. Es un corazón, ¿verdad?, que busca la comodidad, el confort, el placer, aquellas cosas que son de su agrado, y es lo que está buscando nada más. No es un corazón bueno y recto. Hay algunos que la aceptan de una manera ciega, sin analizar realmente si es la verdad o no es la verdad. ¿Sí? Para poder dar frutos con perseverancia, dice el Señor, se requiere buena tierra, se requiere esta clase de corazón.
El apóstol Juan, hermanos, ahí en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, él está advirtiendo acerca de falsos profetas. Él advierte, hermanos, de falsos maestros. Dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu. Pero es que es mi papá, pero es que es mi abuelito, pero es que es mi pariente, es que es mi amigo, es que es una persona que conozco de hace mucho tiempo. Ok. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos. Entonces, hermanos, si nada más es de creer a cualquiera que diga, ¿verdad?, que habla en nombre de Dios o que trae una Biblia bajo el brazo, no es así nada más. Necesitamos hacer lo que hicieron los judíos allí en Berea. El corazón bueno y recto no desea vivir en el error. El corazón bueno y recto no desea ser engañado. El corazón bueno y recto no quiere ser manipulado. El corazón bueno y recto anhela conocer la doctrina pura, la doctrina verdadera, y se esfuerza por encontrarla, por hallarla, ¿sí? Hace todo lo necesario para escarbar, para indagar, hasta llegar al conocimiento de la verdad. Tristemente hay quienes, en vez de reconocer la verdadera doctrina de Cristo, en vez de buscar la armonía de la enseñanza de la palabra de Dios, a veces hay quienes manipulan la Escritura, ¿sí? A veces hay quienes, hermanos, tuercen la doctrina de Cristo para que se ajuste a sus creencias, ¿sí? Y eso, hermanos, es lo peor que un ser humano puede hacer. Sus corazones quedan evidenciados de que no son sinceros en realidad. No son corazones que razonan. Son corazones que buscan forzar, ¿verdad?, de alguna manera, la palabra de Dios para que se ajuste a sus creencias. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol Pablo, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Hay quienes son astutos en ese sentido? Sí, ¿verdad? ¿Que adulteran la palabra de Dios? Sí, sí los hay. Sí los hay. Pero el corazón bueno y recto, hermanos, tiene que analizar a la luz de las Escrituras, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Tiene que considerar, tiene que meditar, tiene que estudiar, tiene que indagar, ¿sí? No dejarse llevar simplemente por preferitismos, no dejarse llevar simplemente por conveniencia, por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ok? Pero ¿qué más? Un corazón bueno y recto, hermanos, es aquel que quiere aprender también. Y lo podemos notar en la Escritura. Lamentablemente hay muchos que actúan mal, hay personas que hacen cosas indebidas, cosas que pueden ser inclusive terribles, y mucho tiene que ver esto. Por su ignorancia, por sus prejuicios, a veces a consecuencia de sus hechos sufren pérdidas, muchos pierden patrimonios, familias inclusive, salud, y lo peor de todos es que muchos, por culpa de la ignorancia, se perderán y se perderán eternamente. La ignorancia, ¿sí? Muchas personas no saben, muchas personas están en el error. Muchas personas hacen cada clase de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que alguien pueda actuar así o que alguien pueda hacer esto? Bueno, su ignorancia, ¿sí? Hay muchos que son ignorantes del verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 14, dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mataron al autor de la vida, crucificaron al Hijo de Dios, lo torturaron, ¿sí? Lo abofetearon, se burlaron de él, lo escupieron en la cara, lo clavaron en una cruz. Y dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho
esto, ¿verdad? Por ignorancia. ¿No conocieron a Jesús a causa de sus prejuicios? Sí. En su corazón había otro concepto acerca de quién habría de ser el rey de los judíos. En su corazón, hermanos, estaba la idea preconcebida de cómo tenía que ser cuando viniera el Mesías. Sí. Y a causa de no entender correctamente el mensaje central de los profetas, en su ignorancia crucificaron al Hijo de Dios. Pero todo, hermanos, viene a consecuencia de un corazón que no quiere aprender. No quiere. Ellos se resistieron a aceptar que Jesús era Él, el hijo del carpintero y de María, un hombre pobre, un hombre común y corriente como cualquiera de ellos. Le miraban con menosprecio. Nunca le aceptaron, nunca jamás, aún a pesar de su enseñanza, a pesar de la evidencia a través de sus milagros, de sus señales, nunca le reconocieron como el verdadero Hijo de Dios. Y le crucificaron, y dice aquí, por ignorancia. Por ignorancia. El corazón bueno y recto, hermanos, por el contrario, sabe que la ignorancia y el prejuicio es algo sumamente dañino, es algo peligroso. El corazón bueno y recto tiene hambre de aprender, tiene hambre de instruirse, tiene hambre de conocer, tiene hambre, hermanos, de saber más y más y más y dejar la ignorancia de lado. El corazón bueno y recto. Por ejemplo, hermanos, en la Escritura encontramos algunos hombres que se sentían contentos, afortunados de poder entender realmente la palabra de Dios. Hombres que agradecían la ayuda de otros para despejar sus dudas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 30, Hechos 30, versículos 30 y 31, dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este hombre, este eunuco, hermanos, era un hombre que tenía un corazón bueno y recto. Y que él estaba interesado en aprender la palabra de Dios. Y que él iba leyendo el profeta Isaías durante su viaje a su tierra. Era un hombre que iba aprovechando bien el tiempo. Pero había cosas que no alcanzaba a comprender del todo. Como el hecho de a quién se refería Isaías cuando hablaba de aquel cordero mudo delante de sus trasquiladores. Y podemos ver su actitud en el verso 31. Dice: y rogó. La palabra rogar, hermanos, es una palabra que implica un deseo profundo de él. Rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y Felipe le explicó detalladamente lo que el profeta Isaías hablaba y a quién se refería en particular. Se refería a Cristo Jesús. Pero podemos ver ese corazón que quiere aprender, que desea saber, que desea despejar sus dudas. En el capítulo 10 de este mismo libro, versículo 33, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio era otro hombre con un corazón bueno y recto. Sí. Mandó a sus criados a buscar a Pedro y estaba desesperado porque Pedro llegara. Él estaba ansioso de escuchar, deseoso de oír. Dice: todo lo que Dios te ha mandado, yo quiero saberlo, quiero escucharlo, quiero entenderlo. Por favor, procede a decir el mensaje. Y el apóstol Pedro les predicó a él y a toda su casa. ¿Sí? Esa es la clase de corazón que Dios quiere. Personas así, dispuestas a oír, a entender, a aprender, a indagar. ¿Sí? Con hambre y sed de justicia. El único pensamiento de Cornelio era saber con prontitud lo que Dios quería que él hiciera. ¿Sí?
La pregunta es, ¿cuántos hoy en día pueden decir con toda sinceridad que están dispuestos a hacer todo lo que Dios ha mandado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos están dispuestos a oír? ¿Cuántos dicen, yo quiero saber, yo quiero oír, yo quiero escuchar todo lo que Dios ha mandado? Muchas personas no quieren. Difícilmente a veces uno encuentra personas con esta clase de corazón. Pero hermanos, un corazón bueno, recto, es un corazón que enmienda también, que enmienda, que está dispuesto a corregir, que está dispuesto a cambiar. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, hay personas con un corazón que no está dispuesto a enmendar o a corregir. El corazón bueno y recto, hermanos, es aquel que se arrepiente tan pronto como se da cuenta que está equivocado. Sí. Él sabe lo delicado del asunto y no juega con ello, no se expone, no se arriesga. Sí. Dice aquí el apóstol Pablo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Un corazón bueno y recto escucha esto, ¿verdad? Y dice, si es por mi dureza y por mi corazón no arrepentido, entonces yo no quiero tener esa clase de corazón. El corazón bueno y recto enmienda, cambia. Sí. Está dispuesto a hacer los arreglos necesarios en su vida para ser una clase de persona diferente. Él sabe lo grave de no arrepentirse. Los corazones duros, los corazones que no reconocen sus pecados, los corazones que no reconocen sus errores, su mal proceder, que no hacen nada para cambiar, que no hacen nada para convertirse al Señor. Ellos, como dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, experimentarán la ira de Dios en el día del juicio. ¿Sí? Ellos son simplemente la gente buena, la gente que tiene corazones rectos. Ellos no van a sufrir la ira de Dios. Ellos no. Porque si realmente el corazón de la persona es bueno y recto, se va a arrepentir, va a cambiar, va a enmendar, va a corregir. Ningún corazón bueno y recto en aquel gran día que Cristo venga, hermanos, va a experimentar la ira de Dios. Ninguno. Sí. Solamente aquellos que no están dispuestos a reconocer que están mal, a reconocer que viven en pecado, aquellos que no están dispuestos a aceptar que han ofendido a Dios, aquellos que no quieren cambiar, ellos sí, porque su corazón no es bueno, no es recto a los ojos de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de un corazón bueno y recto. Él en su vida pasada había sido injuriador, había sido blasfemo, había sido perseguidor, pero tan pronto como él se dio cuenta de lo equivocado que estaba, Pablo se arrepintió. Tan pronto como se dio cuenta del error gravísimo que había estado cometiendo persiguiendo a los cristianos, Pablo buscó hacer lo correcto. Él dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dice allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice Pablo, yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo así había actuado. Pero él, como decimos allá en México, le cayó el 20 de su conducta, de la clase de vida, del error tan grande que había cometido. Y él estuvo dispuesto a enmendar. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 10, Pablo dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo lo que está ordenado, dice, ahí se te va a decir, ve para allá. ¿Sí?
Pero yo quiero que noten, ¿verdad?, cómo Pablo estaba dispuesto a hacer algo. Dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Él reconoció, ¿verdad?, que había estado persiguiendo a Cristo al perseguir a los cristianos. Y algo tenía que hacer para enmendar su vida, para enmendar su error. ¿Qué haré, Señor? Bueno, ve a Damasco, entra y ahí se te va a decir lo que es necesario, lo que está ordenado que tú hagas. Y así lo hizo el apóstol Pablo. A veces, hermanos, hay quienes tienen la disposición para oír la palabra de Dios. Podemos decir, aquí todos los que están presentes en esta mañana tienen esa disposición. Han dejado sus quehaceres, han dejado allá sus actividades para venir a este lugar a oír la palabra de Dios. Pero el punto, hermanos, es que hay muchos que no están dispuestos de la misma manera para cambiar. Para oír sí, pero para enmendar no. Para oír sí, pero para corregir no. Para oír sí, pero para hacer los cambios necesarios no. ¿Sí? Muchos no tienen esta buena disposición. Todo se queda simplemente en escuchar, en oír a un hermano ahí predicar, en oír la enseñanza de alguien, en leer la Biblia, en seguir los textos bíblicos que se citan, pero nada más. Sí. El corazón bueno y recto va más allá que simplemente escuchar. Está dispuesto a cambiar, como Pablo lo hizo. Hay quienes son simpatizantes solamente, simpatizantes, pero no son personas con corazón bueno y recto. La pregunta, hermanos, amigos que nos visitan, ¿cómo es nuestro corazón? Considerándolo a la luz de estos puntos que estamos viendo, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Qué tan dispuesto está a cambiar? ¿Qué tan dispuesto está a someterse a la voluntad de Dios? Amigos que nos visitan, ¿su corazón es un corazón dispuesto a enmendar al darse cuenta de su condición? Dios quiere corazones que no se resistan al cambio, corazones que no se resistan a dejar el mundo, corazones que no se resistan a negarse a sí mismos, corazones que no se resistan a cederle a Él el control de sus vidas. Hay personas que no están dispuestas a esto. Aman tanto el mundo, aman tanto las cosas que están allá afuera, ¿verdad? Que dicen, no puedo dejar yo esto. Y a causa de eso no quieren enmendar, no quieren hacer un cambio, ¿verdad?, en sus vidas. ¿Qué clase de corazón tiene usted, querido amigo, querido hermano? ¿Tendremos un corazón bueno y recto? Ojalá que sí, ojalá que así sea. Pero algo más así rápidamente, un corazón bueno y recto es un corazón obediente. Y obedecer, hermanos, es cumplir dócilmente con aquello que se nos manda, simplemente. Eso es obedecer. Decíamos al principio que para llegar al cielo se requiere más que asistir regularmente a los servicios de la iglesia, se requiere más que sentarse a oír, a escuchar a un hermano predicar. Se requiere, hermanos, obediencia, obediencia. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Eso vino a ser Cristo, un autor. ¿Sí? Él es el originador de la salvación, y de la salvación para todos, pero no en un sentido universal. Dice aquí, haciendo un énfasis en esto, para todos los que le obedecen. ¿Sí? Los que le obedecen. Las instrucciones de quién estamos dispuestos a seguir nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios? A veces, hermanos, cuando nosotros realmente anhelamos algo y deseamos algo, procuramos seguir al pie de la letra las instrucciones que se nos dan. Por ejemplo, si estamos enfermos y queremos curarnos, vamos al médico y el médico nos da una serie de instrucciones, de recomendaciones, nos da una dieta, nos da ciertos medicamentos y dice, sígalo al pie de la letra. Así como yo le estoy diciendo,
sígalo. Si se quiere aliviar, sígalo. Si no, sígale así, ¿verdad? Si no se quiere aliviar, dicen a veces para infundir un poco de temor los médicos, si se quiere morir, pues sígale, ¿verdad? Así como va. Pero si realmente usted quiere mejorar en su salud y quiere aliviarse, siga esto que yo le estoy indicando, ¿verdad? Y lo seguimos al pie de la letra. Seguimos la instrucción y obedecemos lo que se nos dice porque queremos mejorar en cuanto a nuestra salud y así en muchos aspectos de nuestra vida. Y seguimos, hermanos, las instrucciones. Estamos dispuestos, por ejemplo, a seguir la instrucción de nuestro jefe en el trabajo, nuestro supervisor. Sí, claro, y si el jefe me manda algo, pues tengo que hacerlo, porque si no, pues puedo perder mi trabajo, ¿verdad? Y seguimos la instrucción. Pero hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos a seguir la instrucción de Dios? Sí. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Un corazón obediente? O cuando se trata de Dios, a Él no es tan importante obedecerle, no es tan necesario, a Él sí le rechazamos, ¿verdad? ¿Qué clase de corazón hay en nosotros? En Hechos capítulo 26, verso 27, vemos un ejemplo. Dice el apóstol Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Dios no quiere esta clase de corazones. No. Corazón que cree, porque Agripa creía, pero no estaba dispuesto a obedecer. No estaba dispuesto a convertirse en cristiano. Y sí entendía perfectamente. Sí. ¿Razonó lo que Pablo le dijo? Sí lo razonó, lo comprendió. Pero no quería cambiar. No quería dejar su posición de rey. Para convertirse en cristiano. Y dice: por poco me persuades. Hermanos, aunque tengamos toda la fe del mundo, esa fe es totalmente inútil para salvar nuestra alma mientras no nos mueva la acción, mientras no nos mueva la obediencia. Yo sé que crees, le dice Pablo, yo sé que crees. Y puede ser que en esta mañana todos los que estemos aquí creemos de verdad, creemos de corazón. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a ser obedientes? Sí. La buena tierra es aquella que no solamente oye y recibe la palabra con gozo, la obedece. Sí. Conocer la Escritura, conocer la voluntad de Dios es muy importante, pero solamente lo es cuando la cumplimos. Sí, cuando la cumplimos. De nada sirve tener un conocimiento de algo que es verdad y decir: no, si es verdad lo que la Biblia dice, sí, pero no la obedezco. ¿De qué sirve? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, y para mí Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Él vino a este mundo a morir por los pecados, yo lo sé, lo creo. Sí, pero no le acepta, le rechaza. Cuando se le invita a obedecer el evangelio que Jesús ha dejado para su salvación, le da la espalda. ¿Sí? Usted no tiene ese corazón obediente. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Verdad que de nada? De nada. No hay ningún beneficio en saber que la Biblia es verdad, el evangelio es verdad, pero no lo obedecemos. Si nuestra obediencia a Dios, hermanos, se limita solamente a lo que a mí me gusta, yo voy a obedecer a Dios, pero nada más en lo que me gusta o en lo que me conviene, hermanos, las cosas con las cuales estoy de acuerdo, hermanos, de nada sirve. Yo aún no he aprendido a someterme a la voluntad del Señor. Así hay muchas personas en el mundo. Hay ciertas cosas que les gustan, hay cosas que no les gustan y no les agradan. Sí. Y eso no lo aceptan, eso no lo obedecen.
hermanos, esta clase de corazón de nada sirve, de nada sirve. Ahora, una persona puede llegar a convertir un corazón en esta clase de corazón bueno y recto, sí. Si nosotros al considerar todo esto que estamos viendo, las características de esa clase de corazón, y nos damos cuenta que nuestro corazón no es así, entonces hay que cambiar nuestro corazón, hay que transformar nuestros corazones. ¿Esto es posible? Por supuesto que sí. El bautismo, hermanos, por ejemplo, es un mandamiento de Cristo, un mandamiento específico, un mandamiento muy claro, muy evidente en la Escritura, pero hay muchos que simplemente no lo aceptan como mandamiento del Señor. Sí. Dicen, no, yo creo en Jesús, yo ya lo acepté en mi corazón y yo ya soy salvo, con eso es más que suficiente. Sí. Pero, otra vez, ¿verdad? Un corazón bueno tiene que ir más allá de eso, analizar lo que la palabra de Dios enseña. Y la Escritura, hermanos, nos da evidencias y muchos textos que hablan sobre la importancia, la necesidad del bautismo como una parte esencial en el plan de salvación de Dios para el hombre. Muchos ignoran que el bautismo es un acto de fe en Cristo Jesús. Dicen, yo soy salvo por fe y yo tengo fe y ya acepté a Jesús. Pero el bautismo es un acto de fe. Es un acto de fe. Si realmente tengo fe en el Señor, entonces yo seré obediente a su mandamiento. Y este mandamiento, hermanos, es de vital importancia. El bautismo no es una obra humana, como algunos piensan. Eso es una obra y no somos salvos por obras. No es una obra humana que se oponga a la gracia de Dios. El bautismo es una demostración de nuestra fe en el Señor y de nuestra disposición a obedecer lo que Él dice. Sí. Aun cuando los razonamientos de los hombres no lo puedan explicar. Sí. Simplemente tenemos que limitarnos a eso. Ser obedientes. Si el Señor lo ha mandado, nosotros tenemos que obedecerlo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Queremos andar en vida nueva? Sí. Bueno, este mandamiento es esencial. No podemos hacerlo a un lado. No podemos decir no es importante. No podemos decir yo no lo obedezco y no pasa nada. Sí. Sí. Se requiere un corazón obediente para aceptar lo que el Señor ha mandado y hacerlo. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo ignorar estas palabras? ¿Cómo ignorar un mandamiento directo del Señor? Si no fuera importante, entonces, ¿para qué? ¿Para qué está escrito en la Biblia la necesidad del bautismo? Porque el Señor mandó a sus discípulos a bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué tantos ejemplos de conversión de personas que después de oír el Evangelio inmediatamente, en ese momento, en ese instante, fueron bautizados? Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el único que le bautizó. Que el carro se detenga, porque hay que bautizarle. Pablo y Silas le predicaron al carcelero y a toda su casa la palabra del Señor. Dice, y en aquella misma hora de la noche se bautizó él con todos los suyos. Porque es muy importante, porque es indispensable, porque es necesario. Sí. Porque es para salvación del alma. Así que los corazones buenos y rectos no se detienen a obedecer.
Una vez que entienden, una vez que razonan, una vez que comprenden, una vez que están dispuestos a enmendar su vida, también su corazón manifiesta a través de la obediencia lo bueno que es y lo recto para con Dios. Pero también, hermanos, la obediencia se manifiesta cuando los que hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas andamos en luz y somos luz para el mundo. Sí. Usted puede decir, hermano, yo ya me bauticé, yo ya obedecí al Evangelio, ya tengo años. Ok, qué bueno, ¿verdad? Pero esa obediencia es algo que se tiene que manifestar día tras día. Y lo manifestamos, hermanos, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro trato para con los semejantes, a través de poner en práctica la doctrina del Señor en nuestras vidas. Cuando uno elige dejar las tinieblas a cambio de la luz, esa elección le exige vivir de un modo totalmente diferente, un modo radicalmente opuesto a como vivía anteriormente. Sí. Si antes vivíamos en una forma que no era agradable para Dios, ahora va a ser totalmente opuesta a nuestra conducta o nuestra vida. El cristiano rehúsa, hermanos, vivir de acuerdo a sus antiguas costumbres, a sus antiguas prácticas, y lo demuestra viviendo como hijo de luz. Dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Ese cambio de tinieblas a la luz es señal de una verdadera conversión. Un cambio, ¿verdad? Como en el caso de Pablo, como lo citábamos ahorita, bueno, su vida cristiana no tiene nada que ver con su vida antes de Cristo, ¿verdad? Antes de su obediencia al Evangelio. Un cambio totalmente opuesto. Y así mismo, hermanos, debe de suceder con nosotros. Un corazón obediente es el que Dios demanda de cada cristiano y de cada cristiana. Un corazón que demuestra a través de andar en la luz, ¿verdad? Su cambio de vida. Se cuenta la historia de un viajero que visitaba cierto pueblo y que le preguntó a uno de los lugareños si alguna vez había oído el Evangelio siendo predicado. Y este hombre le contesta, no, nunca lo he escuchado, nunca lo he oído el Evangelio. Jamás he oído el Evangelio siendo predicado, pero dice este hombre, yo lo he visto. Yo he sido testigo. Yo puedo comprobar el mensaje del Evangelio a través de mis ojos, no de mis oídos. Dice, en otra aldea había un hombre que era el terror de su vecindario. Se ponía violento a menudo, era fumador de marihuana, era delincuente y era peligroso, pero el Evangelio lo transformó. Llegó a ser un hombre muy amable, llegó a ser un hombre bueno, un hombre honesto. Ya no fuma, ya no es violento, ya no hace nada indebido. No, dice este hombre, jamás he oído el Evangelio siendo predicado, pero lo he visto, dice él. Y es muy bueno, es muy bueno. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debe de demostrar. Si tenemos un corazón bueno y recto, la gente debe de ver en nuestras vidas, así como en la vida de este hombre, que el Evangelio nos ha transformado para bien y que hemos cambiado totalmente. Si hemos dado un giro de 180 grados en el rumbo de nuestra vida, de nuestras acciones. Y ellos pueden ver que hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Hemos sido regenerados por medio de la obediencia al Evangelio. A todo cristiano el Señor le manda a exhibir el asombroso cambio que se produce por la conversión. Sí. La Biblia dice, hermanos, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Se espera que usted viva en un modo que revele que es verdaderamente un hijo del Padre Celestial, en quien no hay ninguna tinieblas. En Dios no hay tiniebla alguna. Y de la misma manera no debe de haber en nosotros nada de este tipo, si realmente andamos en luz. Dice en Filipenses 2:15, último pasaje que vamos a citar, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la clase de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros.
Un corazón obediente es un corazón que resplandece en este mundo como una antorcha en medio de la oscuridad. Hermanos, ¿qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de corazón demostramos a través de nuestra vida y de nuestras acciones? Ojalá que todos los presentes tengamos un corazón bueno y recto. Si en esta mañana hay algún amigo visitante que quiera obedecer el Evangelio, que quiera confesar su fe en Jesucristo delante de todos los hombres y que quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados, con todo gusto puede hacerlo. Estamos más que dispuestos, estamos listos para ayudarle. ¿Algún joven, alguna señorita, algún amigo que nos visita en esta mañana? Estamos más que prestos para ayudarle. Si hay alguien con un corazón bueno y recto, esperamos que en esta mañana se manifieste a través de su obediencia a Cristo. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a cantar el himno invitado.